El sistema capitalista se puso en marcha a principios del siglo XIX, se partió de dos supuestos. Primer supuesto, la energía es ilimitada y gratis, o prácticamente gratis, o muy barata. El segundo supuesto, el entorno es un basurero gratuito en el cual se puede echar todo. Bueno, y esto, lo primero fue verdad hasta los años 70, cuando el petróleo el precio del petróleo empezó a subir, y lo segundo empezó a dejar de ser verdad hace unos 15 años. Entonces, claro, llevamos más de un siglo y medio funcionando de una manera que realmente ha hecho que la renta de las personas, a ver, no de todas las personas del mundo, pero de muchas personas en el mundo crezca. Entonces, revertir eso, es primero que es muy complicado. En segundo lugar, es muy caro. Y en tercer lugar, tiene consecuencias. Entonces, ya no digamos en el mundo occidental. El mundo occidental, que a la gente, a la población le diga, mire usted, su sistema de consumo, pues tiene que cambiar. Bueno, pues a regañadientes o no, lo aceptarán. Pero claro, es que una familia de Bangladesh que está fabricando para una marca 7 días a la semana, 10 horas seguidas, y si no come, claro, es que va a tener consecuencias para esta familia. Esto es muy complicado. Y una conclusión, que este mundo está hecho una mierda directamente, ¿no? Porque, vamos, el panorama es que nos pintas que no tiene prácticamente solución ni alternativa. No, hombre, visto así, pero la filosofía de fondo es la misma que aplicamos, por ejemplo, a la hora de reciclar plásticos o envases de vidrio, es decir, bonificar a alguien que va y lo entrega para apoyar la Francia economía lo circular. intenta, ¿no? Lo estaba contando Lucía, pero... En fin. Lucía, ¿alguna cosa más por tu parte, por cierto? Bueno, que simplemente de estos 154 millones que decía que habían dotado el gobierno, no salen del gobierno en sí, sino de las propias empresas textiles. Sale de 1.000 millones de euros de ecotasas de productores, de importadores y de distribuidores que se han recaudado en base a una ley de antidesperdicio y por una economía circular, y el principio de esta ley es que quien contamina paga, y así lo han estado haciendo. Entonces es una ayuda más dentro de una amplia reforma del sector textil, y la idea es que se ayude también al sector a renovarse y a dar trabajo a los minoristas. Muy bien, Lucía Riera, corresponsal en Francia. Muchísimas gracias, compañera. A vosotros, Carlas, hasta luego. Un abrazo. Didi, Santiago, Di. Carlas, ¿me permites un comentario? Claro. A ver, este principio de quien contamina paga parece muy bien, parece muy positivo, pero leyéndolo al revés no es tan bonito. Si pagas, puedes contaminar. Ya, claro. Entonces Claro. Sí. ¿Y qué hacemos entonces, Santiago? Bueno, entonces viene la única vía es la prohibición. Dentro del sistema capitalista, el modelo que hemos estado utilizando desde la Segunda Guerra Mundial ha estado basado en lo que yo llamo el modelo Kleenex. Es decir, tira, continúa produciendo cada vez más, da crédito a las personas para que puedan, y empresas, para que puedan consumir, tira, compra, usa, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y hemos crecido así. Es decir, el primer comentario, si hemos alcanzado el nivel de crecimiento que hemos alcanzado, que me da igual que sea mucho o poco, se debe a que hemos contaminado. Es decir, si no hubiésemos contaminado en base al modelo que escogimos o que nos escogieron en su momento, no hubiéramos crecido tanto. Bien, punto número 1. Punto número 2. Si lo que queremos es volver otra vez a lo que era antes me refiero a hace 35, 40, 50 años, de que las prendas las prendas de vestir tenían una calidad mucho más elevada que la actual, eran más caras, evidentemente, pero duraban mucho más, se hacían dobladillos más anchos para que a medida que los niños fueran creciendo poder descoserlos y alargarlos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos esto, perfecto, pero eso supondrá que el PIB no crecerá tanto, o que incluso decrecerá, y que el desempleo o el subempleo aumentará. Es decir, lo que evidentemente horroriza ver esas fotos del desierto de Atacama llenos de montones de ropa que están allí abandonados como si fueran chatarra textil, y es totalmente cierto lo que dice Matías, que
el reciclaje consume muchísima energía. Pero entonces tenemos que escoger. Lo que no podemos hacer es estar como se dice coloquialmente, ¿no? En misa, en la procesión y repicando las campanas. Es imposible. Es decir, si escogemos el reciclaje, tiene que ser con sus consecuencias. Si escogemos el reducir la contaminación, va a tener sus consecuencias. Si escogemos pasar a una reducción del consumo para apoyar todo lo anterior, también va a tener sus consecuencias. Pero lo que no se puede, como han hecho en Francia, entiendo yo, es lanzar una serie de medidas basadas en un bonus de reciclaje, etcétera, etcétera, si no van apoyadas de otras políticas. Vamos a Francia para ampliar eso que acabas de comentar, porque el gobierno apuesta por lo que toda la vida hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, que es alargar la vida de la ropa, ¿no? Quien lleve sus prendas a remendar, o sus zapatos, van a recibir como incentivo una pequeña subvención estatal, pero es dinero. No es solo una medida de ahorro doméstico, ¿no? Y consumo racional, sino que pretende luchar contra esto que comentaba Santiago, la contaminación creciente que provoca la industria textil. Corresponsal en Francia, Lucía Riera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿La medida cómo se va a articular? Quiero decir, ¿va a ser una subvención directa al consumidor? Y sobre todo, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Pues más o menos sí, porque es un bono de entre 6 euros y 25 euros, depende de lo que cueste hacer el remiendo, y un beneficio importante es que no se exige el pago por adelantado, sino que se deduce del precio de la reparación. O sea que si vas a que te suban el bajo de un pantalón, por ejemplo, que te puede costar unos 10 euros, pues en la propia tienda te descuentan 6 de forma inmediata. Para el consumidor, en principio, todo es cómodo, pero para las empresas no tanto, como mencionaba antes el compañero. Los minoristas tienen que estar homologados, claro. Y de momento solo 250 han presentado la solicitud para formar parte de este plan, porque a ellos les suma más trabajo. Se quejan ahora, claro, de que tienen que demostrar que han hecho la reparación con fotos del antes y del después y hacer más papeleo, presentando facturas. Además van a tardar 15 días en cobrar, así que todo esto está haciendo que muchos no se lo planteen, incluso aunque les parezca positivo en términos ecológicos. Más allá. La bonificación. Sigue. La bonificación va a funcionar un poco como la de los aparatos electrónicos, que ya se había puesto en marcha en diciembre, pero que no ha tenido tanto éxito como podría por una cuestión también de falta de información y de escasez de reparadores que estuvieran homologados. Es la misma situación que vamos a tener ahora, ¿no? Claro, ¿no? En los 3 primeros meses de esa medida, para que os hagáis una idea, el balance que ha hecho el Observatorio del Fondo de Reparación de Aparatos Electrónicos es de unos 14.000 aparatos reparados. Y ahora para la ropa es la organización ecológica Refashion la que gestiona el fondo y la que etiqueta en nombre del Estado a los talleres de costura y a los zapateros que se quieran adherir al sistema que va a entrar en vigor en octubre. Bueno, más allá, es que yo decía, más allá de la complicación que pueda haber o del acierto o desacierto de esta medida, de cómo se puede implementar y tal, el gobierno francés lo que hace es apoyarse en cifras y números que la verdad, Lucía, es que son apabullantes. ¿Cuánta ropa? Luego un día preguntaremos en España, pero ¿cuánta ropa tiran los franceses a la basura? Pues sí, teniendo en cuenta que en Europa solo el 1% de la ropa se recicla, sí, es muchísimo seguro. En Francia se tiran 700.000 toneladas de ropa al año. Estos son los datos que maneja la Secretaría de Estado de Ecología, y 2/3 de esas prendas acaban en el vertedero. Y mientras tanto, la venta de ropa sigue creciendo. En 2022 se pusieron en el mercado 3.300 millones de prendas, calzado y ropa de hogar, 500.000 más que el año anterior. Por eso lo que buscan con esta medida al final es alargar la vida útil de las cosas, limitar el desperdicio en un sector como el textil, que como lo comentabais es enormemente contaminante, fomentar la economía circular, y han dotado el plan con un fondo de 154 millones de euros para los próximos 5 años. Yo no sé, Santiago, qué consecuencias podría tener en el PIB de Francia el apostar de forma decidida por el reciclaje y tal, pero estas cifras de lo que hoy tenemos, joder, me parece que son muy grandes, ¿no? Eso habrá que medirlo, habría que estudiarlo, claro. Pero es que no solamente es en el PIB de Francia, es en el PIB de Francia y en el PIB de los países que fabrican, Bangladesh, Pakistán, etcétera, que elaboran estas prendas. Mira una cosa, Carlas. Hermès, una vez le preguntaron en una entrevista qué es un artículo de lujo. Y de una definición muy sencilla. Dijo Hermès, un artículo de lujo es todo aquel artículo que puede ser reparado, o sea, ya está pensado que sea reparado y es reparado, porque si no, ¿qué se hace? Se tira, es low cost. Si esta serie de medidas que en Francia
se han puesto en marcha artículos electrónicos, ropa, etcétera, etcétera, va claramente a más. Esto va a tener una incidencia muy clara en el PIB. Una serie de marcas van a desaparecer. Estoy pensando sobre todo en las marcas low cost. El consumo de ropa va a caer. Las empresas textiles, evidentemente, las empresas textiles que venden ropa y que la fabrican, no van a estar muy contentas. Aquí va a haber una serie de tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo por esto decía que no puede ser una medida, o entiendo yo que no debe ser una medida, ¡pum!, una medida tipo una ley, un decreto ley, punto. Tiene que contemplarse desde una perspectiva más global. Es que la moda no son artículos, es la nueva religión. Es decir, en todos los saqueos que se han producido en París en estos días a raíz de la muerte del joven argelino, se saqueaban todos los artículos, Nike, Ray-Ban, Louis Vuitton, todo lo que fuera. Era un poco el objetivo. Es decir, el hombre más rico del mundo fabrica moda, que es como un contrasentido, ¿no? Como que no puede haber nada más frívolo, más, en principio, más superfluo. Yo no sé qué van a decir las grandes casas, las grandes firmas cuando ocurra esto, Santiago. Bueno, a ver, es que yo distinguiría. Yo creo que si esta medida o estas medidas van a más, que yo personalmente creo que sí que van a ir a más. Lo que pasa es que van a tener que vencer muchas resistencias. Yo creo que estas medidas van a afectar sobre todo al low cost, básicamente, y a las marcas o al tipo de ropa digamos, más sencilla. Hombre, perdona, yo creo que Christian Dior seguirá fabricando vestidos de 300.000 euros o Valentino, seguro, y se seguirán vendiendo. Estamos hablando de que la industria textil es una de las más contaminantes. Estoy viendo datos que produce el 8% de las emisiones totales de CO2 en todo el mundo, lo que supone más emisiones que todos los vuelos y todos los envíos marítimos internacionales juntos, por no hablar de la contaminación que provoca en mares y en ríos de los países donde se producen esas prendas, no de donde se compran, de donde se... De repente vienen camiones así, como se dice, encamuflados a botar basura, porque si usted ve arriba, está con basura. Entonces eso se fue acumulando y se fue de las manos. Se estima que aquí existen más de 59.000 toneladas de ropa abandonada. De verdad que nosotros hoy día estamos ya desesperados con este tema y lo que pedimos es ayuda. Es una problemática ambiental. Es uno de los vertederos ilegales de vestuario más grande del mundo, escondido en medio del desierto de Atacama chileno, cuyos vecinos deben ser impotentes testigos del actuar de las mafias de la ropa. ¿Ha venido alguna autoridad a conversar con ustedes? No. ¿Cómo llegó a parar toda esta ropa proveniente desde el extranjero hasta el desierto de Atacama? Zona Franca, por alguna razón, permite que la basura del mundo, porque finalmente esta tela es la basura del mundo, llegue a nuestro país. Ropa de multitiendas, de empresas grandes, de mineras que traen ropa a diario, que son varias toneladas que reciben. Sí, de hecho, bueno, estos son de multitiendas, este es del retail. Cientos de miles de toneladas de basura textil que tienen como destino final a Chile. Un cementerio de ropa que esconde detrás un millonario negocio que amenaza al ecosistema y la seguridad de nuestro país. La ONU, lo que pasa es que esta no es la primera vez que lo dicen. La ONU, desde los años 60 se están empezando a hablar de estos temas. A ver, el último informe de la ONU es absolutamente demoledor. Dice que el 2025, que eso es pasado mañana, es el último año que pueden seguir subiendo las emisiones a la atmósfera, ríos, etcétera, etcétera. A partir de aquí tienen que caer en vertical. En vertical quiere decir, bueno, pues en vertical, hasta el 2050, para que al 2050-2055 solamente suban las temperaturas medias globales 1,2 grados. Si no, será el desastre. Entonces, bueno, las pérdidas aquí, las pérdidas económicas, evidentemente varían según los ángulos con que se miden, pero se están hablando de billones de dólares de pérdidas. Entonces, bueno, yo tal y como lo veo, como las personas tendemos, y me incluyo, a mirar más el corto y el medio plazo que el largo plazo, mi opinión es que las medidas que se
tendrán que tomar, y lo digo con todas las palabras, las medidas que se tendrán que tomar, que serán muy duras, tendrán que tomarse casi de forma dictatorial. Porque si no, no salimos. No. Exactamente. Bueno, me estoy acordando de la conversación contigo la semana pasada. ¿Recuerdas, Isaías? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Santiago. Hola. Y su libro Futuro. Hola. ¿Qué futuro? Hoy tiene más sentido que nunca esa pregunta, pero claro, apelar o hacer referencia a modos casi dictatoriales para que unos planes que, en fin, parecen revestidos de sentido común puedan llevarse a cabo, tiene delito también la cosa, ¿eh? De todas maneras, aquí unos salen perdiendo más que otros, Santiago, y nosotros tenemos mucho que perder, no solamente porque somos una especie de isla, una península, con otros 2 archipiélagos, y porque nuestro PIB se sustenta en gran parte en el turismo, precisamente. Sí, evidentemente, o sea, pensemos que la suma de turismo más hostelería, más restauración, más ocio y más transporte en España es el 25% del PIB, con lo cual es absolutamente verdad que unos tienen más que perder que otros. Pero precisamente por eso, y yo creo que España es ejemplo en esto también, habrá que tomar medidas muy duras. Por ejemplo, en Málaga se hablaba de un plan preventivo para proteger las playas. Eso cuesta mucho dinero. Claro, o sea, ahí hay que poner dinero encima de la mesa, hay que hacer una inversión. Y sobre todo si a los 2 años lo vuelves a perder, pues ya me contarás. No, yo me refiero a un plan preventivo. Para evitar. Bueno, entonces eso significa contradiques, significa, espigones, significa, los técnicos saben infinitamente más que yo. Pero para eso hay que hacer una inversión.